La Clemencia de Tito es la última obra compuesta por Mozart, la última ópera compuesta por Mozart, aunque no la última estrenada. La última estrenada fue la Flauta Mágica, que se estrenó aproximadamente 3 semanas más tarde. El caso es que la Clemencia de Tito subió al escenario del Teatro Nacional de Praga el 6 de septiembre de 1791. 2 meses le quedaban de vida a Mozart, nada más. Y era un encargo, subió a escena precisamente en la tarde del día de la coronación, para la que la obra había sido encargada, la coronación de Leopoldo II, el emperador austríaco, como rey de Bohemia, que era una ceremonia que se hacía con todos los emperadores austríacos habitualmente. Entonces Leopoldo II, que había sucedido a su hermano José II el año anterior, tras su fallecimiento, 1790, pues a través de su, podríamos decir, virrey, vamos a decir, el virrey austriaco en Bohemia, en Praga en concreto, pues habían contratado con Domenico Guardasoni, que era un antiguo tenor, y era el actual empresario del Teatro Nacional de Praga, pues el encargar una ópera precisamente para semejante solemnidad, para la coronación. Entonces, Domenico Guardasoni negoció el tema con Heinichen, que era esta especie de virrey, y junto con un conjunto de nobles de lo que se llamaba la Dieta Bohemia, que venía a ser algo así, por poner un símil, como una especie de gobierno autonómico de los pueblos bohemios, ¿verdad? Con respecto, naturalmente, al poder centralizado de Viena. Entonces, en el paquete de este contrato estaba el que la ópera para coronación, esto era el 6 de junio, y la coronación era en septiembre, el 6 de septiembre, de manera que había muy poco tiempo, que si no se podía encontrar un libretista que escribiera una ópera adecuada, se le pusiera luego la música, pues que se utilizase un libreto, que era un libreto ya de muchísimo abolengo, que era precisamente la Clemencia de Tito de Metastasio. El encargo iba a haber caído inicialmente en Antonio Salieri, pero Salieri no lo podía hacer porque estaba ocupado con la dirección del Burgtheater, porque el que en ese momento llevaba la dirección artística del Burgtheater tenía que estar en Esterháza componiendo música para celebrar una cantata en concreto, para celebrar el hecho de que Anton Esterházy se le iba a nombrar vicegobernador de Oldenburg, que era la provincia de la que dependía el castillo de los Esterházy. Y resulta que esto lo tiene que hacer Joseph Weigel, que así se llamaba, que además era discípulo de Salieri y ahijado de Haydn, porque Haydn, que era el Kapellmeister que tendría que haber hecho ese trabajo, estaba en ese momento en Londres, en su primer viaje a Inglaterra. De manera que en realidad fue la ausencia de Haydn de Austria lo que hizo posible que al final el encargo le cayese a Mozart, con el que en un principio pues no se había contado. La Clemencia de Tito es uno de los 27 dramas per música escritos por Pietro Metastasio, que se apellidaba en realidad Trepassi, y que fue el libretista más importante de toda la ópera seria durante todo el 18. Bueno, de los libretos de Metastasio se han llegado a hacer casi 1 millar de óperas a cargo de 300 y pico compositores. En concreto, de la Clemencia di Tito hay actualmente censadas 43 óperas. La de Mozart es la 40ª, precisamente. Todavía puede que aparezca alguna más. Y desde luego ahí están los nombres de todos los compositores importantes del 18 y de muchos también de segunda fila, ¿no? Pero está Leonardo Leo, está Hasse, está Anfossi, está Piccini, está Gluck, el mismo Gluck, y finalmente pues está también Mozart. La primera obra de la Clemencia de Tito es de 1734, se estrena el 4 de noviembre, que es el día de San Carlos, precisamente porque se escribe para conmemorar el santo de Carlos VI de Austria, que es precisamente el abuelo de Leopoldo II. O sea que es una ópera que desde el principio está muy ligada a la familia de los Habsburgo y luego naturalmente a otras cestas coronadas europeas. De hecho es una obra que una cantidad muy grande de sus ejemplos proceden de fiestas de coronación, de aniversarios, de santos, de consagraciones, de conmemoraciones, en un papel clarísimamente institucional.
es el tipo de ópera seria que podríamos hoy decir de romanos. El personaje principal, pues el que le da título a la obra, es Tito Flavio Vespasiano, que gobernó entre los años 79 y 81 de nuestra era, años en los que sucedió la famosa erupción del Vesubio, que se llevó por delante a Pompeya y Herculano, que es un tema del que se habla en un momento dado en el segundo acto de la ópera, y es conocido, en fin, se hizo célebre este emperador por su magnificencia, por su generosidad, por su clemencia, en definitiva, porque perdonó a los conscriptos en la conjura de Cayo Calpurnio Pisón. Y entonces, precisamente, ahí es donde se toma la idea de escribir una ópera sobre este personaje. Metastasio dice haberse inspirado en Suetonio, que es quien nos cuenta esta historia, pero claro, desde el primer momento se trata clarísimamente de una especie de metáfora política, una alegoría, identificando a la figura del César, naturalmente, con el del gobernante de turno, Carlos VI, en el caso presente, en el caso que nos ocupa, Leopoldo II, que además venía la cosa muy adecuada porque Leopoldo II había sido gran duque de Toscana durante 20 y tantos años en Florencia, y rasgo importante de su magnificencia, que todo hay que decirlo, es que suprimió la Inquisición, cosa verdaderamente pues muy de agradecer. Entonces, naturalmente, la ópera, aunque claro, era un tema ya absolutamente desfasado, podríamos decir, pero sí conectaba, pese a todo, pues con algunos de los ideales de la masonería, el sentido, bueno, pues del humanitarismo, la clemencia, todas estas cosas, que claro, Mozart era masón, y muchos de los miembros de la dieta bohemia también lo eran, de manera que elegir la ópera, por una parte, tenía una función institucional clarísimamente, que era el de, bueno, pues hacer una especie de propaganda de la institución monárquica, justamente 2 años después de la Revolución Francesa, en un momento en que los vientos de fronda agitaban Europa. Entonces el orden monárquico, el orden de un monarca, de un rey clemente, y naturalmente recomendarle clemencia a ese rey, ese emperador, toda vez que había grandes movimientos, los primeros movimientos independentistas en Prusia, en Hungría, había habido una rebelión en los Países Bajos, en la parte de los Países Bajos que pertenecían al Imperio Austriaco, que se sofocó militarmente, pero que luego Leopoldo II tuvo la gran habilidad de dar, a su vez, pues una gran amnistía. De manera que el tema tenía diversas vertientes, diversas componentes desde el punto de vista político, todas ellas muy oportunas. En fin, el caso es que esto de encargar una ópera para la coronación de un monarca no es una cosa tan antigua. Recordemos que Benjamin Britten estrena una obra que por otro lado es magnífica, Gloriana, el año 53 precisamente, que es el año de la coronación de la actual soberana británica, de su majestad, de su graciosa majestad Isabel II, de manera que nos estamos moviendo en el mismo registro. El libreto, Mozart necesitaba que el libreto fuese, vamos a decir, actualizado. Trabajó para ello con Caterino Macciola, que era en estos momentos ocupó el puesto de lo que se llamaba poeta cesáreo, que venía a ser algo así como libretista oficial de la corte. Hizo una reducción suprimiendo acciones secundarias, dejó la obra de 3 en 2 actos, comprimiéndola, y aspecto muy importante por parte de la estética mozartiana, introdujo 8 conjuntos sobre 24 números. Esos conjuntos son 3 tríos, 3 dúos y luego 2 grandes finales, son quinteto con coro en el primer acto, sexteto con coro en el segundo. Esos finales en que aparecen varios personajes y no es simplemente que canten lo mismo, sino que hay una acción dramática pareja, son algo así podríamos decir, como pequeñas óperas en miniatura. Y el tema viene de la ópera bufa, que es un género que Mozart ha cultivado muchísimo. Pensemos, por ejemplo, en el considerable final del primer acto de Las bodas de Fígaro, que empieza con 2 personajes, luego siguen 3, luego 5, luego 7, luego 5 otra vez, y no es simplemente que haya una acción musical, es que hay una verdadera acción dramática simultánea, es como una ópera en miniatura que además está unificada tonalmente. Pues exactamente sucede igual con los 2 grandes finales de actos en La Clemencia de Tito. Es un tema que en último extremo viene, ya digo, de la ópera bufa, pero que Mozart le da una prestancia, una solemnidad y una trascendencia musicodramática absolutamente desusadas. Y entonces convierten la ópera, convierten La Clemencia de Tito en un genuino modelo de lo que podríamos decir que será la gran ópera neoclásica basada en una historia de la antigüedad, en un tema de naturaleza histórico.
Mozart aceptó, en definitiva, la clemencia de Tito, aparte de que, bueno, pudiera más o menos sintonizar con lo que allí se cuenta, pero es obvio que lo hizo por motivos económicos. Le daban 1.500 florines, que era una cifra verdaderamente considerable, teniendo en cuenta que esto era casi el doble de su sueldo como Kammermusicus en la corte de Viena, que cobraba 800 florines al año. Y para hacernos una idea de la dimensión del monto económico, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el alquiler de una vivienda más o menos digna, más o menos céntrica, como las dos últimas viviendas de Mozart, las que vivió, pues venía a costar unos 200 florines anuales, de manera que era casi 7 veces el alquiler de la casa de Mozart en esta época. Era verdaderamente ventajoso en una situación que Mozart, como por otra parte le había sucedido a lo largo de toda su vida, estaba devorado por deudas verdaderamente considerables. El ideal operístico de Mozart estaba muy alejado de la ópera seria al uso, al que no había vuelto desde hacía 10 años, desde la época de Idomeneo. Y el ideal operístico mozartiano era, en definitiva, el reunir todos los elementos de los diversos géneros operísticos en una sola manifestación, como pasa, por ejemplo, pues en el caso de las óperas bufas, en los que introduce personajes que son de ópera seria, como pasa con doña Elvira o con doña Ana, o como pasa, yo que sé, con el conde Almaviva, incluso hacerlo también en el Singspiel, como pasa con Constance en el rapto en el Serrallo, o como pasa con la Reina de la Noche o con Tamino en la flauta mágica. Pero no solo eso, sino integrar también elementos de la música religiosa, de la música litúrgica, quiero decir, dentro del mundo de la ópera, y el ejemplo más perfecto es la escena de los hombres con armadura de la flauta mágica, que es un coral variado en el sentido, vamos, de la música litúrgica nórdica, pero en la gran tradición que viene en último extremo de Bach, de Schuelin, de Buxtehude, etcétera, etcétera, que es uno de los momentos más sublimes de la historia de la ópera. Quiero decir, la preocupación mozartiana, la estética mozartiana, se había ido desarrollando en una dirección muy diferente de la ópera seria. Eso sí, Mozart, sin embargo, para él esto no fue un trabajo de trámite. Alguna de su música más bella, alguna de su música más sublime y de mayor categoría está precisamente aquí, en la Clemencia de Tito. No solo eso, sino que hay un tratamiento instrumental de una riqueza y de una envergadura verdaderamente admirables. Del orden de 20 músicos fueron a Praga procedentes de las orquestas de corte de Viena con el fin de engrandecer toda la solemnidad, no solo de esta ópera, también se interpretó, por cierto, el Don Giovanni, que había sido un encargo de Praga, por cierto, del mismo Domenico Guardasoni, sino que para darle mayor realce en las ceremonias litúrgicas, en las que, por cierto, se interpretaron 2 misas en do mayor de Mozart, las que llevan los nombres de misa de la coronación, aunque son misas salzburguesas que no están escritas para la ocasión, y entre esos músicos venía un clarinetista virtuoso que era Anton Stadler, que era también masón, que pertenecía a la misma logia de Mozart y para quien Mozart había escrito 2 obras sublimes, que son el concierto de clarinete y el quinteto para clarinete y cuerda. Precisamente para él escribió esos 2 obligatos no menos sublimes también, que están aquí en el área de sexto, por ejemplo, con clarinete obligado del primer acto, el parto, y el área de Vitellia en el segundo acto, el non più di fiori, con corno di bassetto, que era una especie más o menos de clarinete en la. Esos 2 solos de una belleza majestuosa están escritos precisamente para un compañero de la logia masónica. Mozart, en definitiva, desarrolla aquí una verdadera sinfonía, una ópera concebida, unificada sinfónicamente en do mayor, con todos sus vértices tonales principales resumidos en la majestuosa obertura que abre la obra, que se desarrolla, por supuesto, en do mayor y cuyos otros puntos tonales de importancia son sol mayor, fa mayor, mi bemol, si bemol y sobre todo el relativo de mi bemol, es decir, do menor, que es la tonalidad patética del final del primer acto, cuando se cree que el emperador ha caído bajo el hierro homicida, cosa que luego se ve que efectivamente no ha sido así. De manera que Mozart engrandeció completamente el género, al extremo de que, y aunque se trate de un Singspiel, muchas veces se ha dicho, y con toda razón, que una obra tan admirable como el Fidelio de Beethoven no hubiese sido como es si no tuviese el precedente de una obra como es precisamente la que se va a ver ahora en el Teatro Real, con una puesta en escena de los esposos Hermann, maravillosa,
que procede del Teatro de la Moneda de 1982, que ya es un clásico, depuradísima, elegantísima, que luego se ha visto en Salzburgo y en otros teatros europeos, y que por fin hace su entrada en España.